Bendiciones, buenos días. Les damos la bienvenida en esta mañana y aquí ya para compartir la preciosa palabra del Señor. Yo voy a estar compartiendo en esta mañana acerca de la oración eficaz. Y si analizamos, si reflexionamos bien en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra oración delante de Dios, porque a veces no estamos orando bien, a veces pasan y suceden cosas que no tenemos respuesta. Pero bueno, en esta mañana el Señor nos va a dar el Espíritu Santo, nos va a dar la iluminación, cómo debemos ser eficaces en nuestra oración. Y para esto, antes de entrar en tema, quiero recordarles, me dieron aquí una asignación acerca de que marquen su calendario para el próximo Teletón, que va a ser del 23 al 27 de marzo. Si quieren más información, pueden visitar las redes sociales a esta página, lifechristiantv.com. Si que pueden entrar ahí o pueden estar llamando aquí a Canal 38. Y bien, voy a entrar en tema en Daniel capítulo 9. Voy a leer solamente 2 versículos que son el 20 y el 21. Daniel, Dios nos enseña aquí una verdadera oración muy eficaz, porque el creyente se supone que es nuestro ministerio, al nosotros ser hijos de Dios, es lo primero que tenemos que hacer, tener una oración eficaz, porque una oración eficaz nos da la comunión preciosa con Dios. En estos 2 versículos de Daniel 9, en el versículo 20 y 21, qué bonito, aquí es cuando Daniel recibe la profecía de las 70 semanas. La semana pasada les expliqué cómo Nabucodonosor trató de cambiar a estos jóvenes, transformarlos. Entonces Daniel, ¿qué hace Daniel? ¿Qué nos enseña? Aquí su libro. Daniel era un hombre tremendo de oración, oraba 3 veces al día y no eran oraciones, se los aseguro, de 5 y 10 minutos, ni eran oraciones express, eran oraciones porque ya había ayunado y había buscado al Señor y por esa razón su oración fue tan eficaz. En el 20 y 21 de Daniel 9, dice así la escritura, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Fíjense qué importante, dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, se presentó el ángel como hombre, como varón, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio, como a la hora del sacrificio de la tarde, que eran aproximadamente, de acuerdo a la palabra, como las 3 de la tarde. Pero esta oración a mí me impactó y tocó mucho mi corazón porque Daniel aún estaba hablando, dice la palabra de Dios aquí, cuando llega un ángel, vamos a decir así, interrumpe esa oración. Hay unas oraciones, por ejemplo, la oración de Jesucristo en Juan 17 es la oración preciosa y tenemos que entender que el Señor no solo oró en ese tiempo por nosotros, por toda su iglesia, y el Señor le dice a nuestro Padre que nos guarde del mundo, que no nos saque del mundo, pero que nos guarde del mal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y así hay muchas oraciones preciosas aquí en la palabra del Señor, pero tenemos la oración. No es como van a repeticiones, como le dijo el Señor a los fariseos, mucho tiempo malgastado, ahí oran, les dijo el Señor, hacen largas oraciones en las calles, en las plazas, para ser vistos de los hombres. No, cuando nosotros oremos, dice el Señor, fíjense la enseñanza que nos dio Jesús.
entra en tu aposento. Y dice, y cierra, tras de ti, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo te voy a decir cómo se manifiesta, dice el Señor, que Él recompensa en público. No necesitamos hacer todo ese tipo de ¿cómo podremos decir? Puro show, de ese espectáculo, y que largas oraciones y que oraciones con palabras muy rimbombantes, palabras que ni siquiera se entienden. La oración de Jesucristo y la predicación de Él era tan sencilla. Qué lindo es nuestro Rey. ¿Sabes que era tan sencilla que los niños la entendían? Y los niños venían a Él y Él agarraba a los niños y oraba por los niños. Entonces, la situación, debemos de orar eficazmente, orando, ayunando, rogando, derramando nuestra alma delante de Dios. Esa es la oración eficaz del justo, dice Santiago 5:16. Dice que si alguien comete pecado, se enferma, oremos por él, la persona se arrepiente y Dios lo sana. Aleluya, esas son promesas de Dios. Pero aquí, en Daniel, ¿qué oración elevó nuestro hermano Daniel? Fíjate la humildad. Eso es lo que se requiere. Para que Dios escuche nuestra oración, debemos orar con humildad, derramar nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, dice que si alguien tiene algo contra su hermano, y no estoy hablando de la ofrenda que para el altar, yo estoy hablando de la oración individual y personal, pero el Señor nos dice que si tú tienes algo contra tu hermano o tu hermano contra ti, dice, ve, haz paz con tu hermano, arregla tu asunto y luego ven y presenta tu ofrenda delante de mí. Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros, dice Pablo, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante, en ofrenda hermosa. Así debemos de presentar nuestra oración delante de Dios. No con palabras, les decía ahorita, con palabras que muy elevadas que la gente ni entiende. La humildad. Esta oración de Daniel es tremenda. Y te digo algo, en Romanos 8, 26 y 27, dice nuestro hermano Pablo, dijo que cuando no sabemos qué orar o cómo pedir, dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con palabras, con sonidos, con gemidos. Así intercede el Espíritu de Dios. No estamos solos. También en Hebreos 7:25 dice la palabra del Señor que Cristo está a la derecha, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Si tú piensas que tu oración, o crees, o en realidad tu oración no ha sido contestada, examina tu vida, porque muchas veces oramos mal, muchas veces nos presentamos ante Dios con pecado. Aquí Daniel, de acuerdo a su vida, nosotros como conocemos la vida de Daniel, aquí en la palabra, era un hombre sin pecado, era un hombre ya justificado, obvio, por el Señor. Entonces, pero él aún así dice que él vio a la hora de la oración, a la hora del sacrificio de la tarde, él estaba en oración. ¿Cuánto tiempo tú oras? ¿Cuánto tiempo le das tú a Dios? Por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, esa es parte de nuestra oración. Porque yo te pongo como ejemplo personalmente. Yo leo la Biblia, pero la Biblia me inspira. La Biblia me amonesta, la palabra de Dios me exhorta. El Espíritu me lleva a adorar a Dios, adorarlo verdaderamente en espíritu y en verdad. Tenemos que derramar nuestra alma. Y no tenemos, ¿sabes qué? Que andar como creyéndonos que aparentando ser muy espirituales. No. Dice el Señor, tu oración secreta con tu Padre, en público
recompensa a Dios. Porque ¿qué hacían aquellos fariseos? Uy, se paraban en las esquinas y oraban. Me recuerda a una persona muy religiosa, religiosísima. Esta persona en su trabajo, en cierto lugar, cuando llegábamos, siempre estaba orando y siempre estaba con la Biblia abierta y todo. Pero ¿sabes una cosa? Era una persona que no tenía victoria en su vida espiritual. Era una vida religiosa. Y la oración eficaz del justo. Mira lo que dice el Señor ahí en Malaquías, que dice, pruébame, pruébame, dice Dios. Y también en Isaías, ¿sabes qué dice? Dios, mándame. ¿Qué hizo Josué? Él detuvo el sol, detuvo la luna por casi un día. Pero son oraciones eficaces que nos llevan a la presencia de Dios. Otra cosa muy importante que tenemos que tener entendimiento. Nuestra oración tiene que ser dirigida directamente al Padre y guiados por el Espíritu Santo. Aunque te voy a decir una cosa, muchas veces luchamos, batallamos porque hay fuerzas sobrenaturales que impiden que nosotros nos ofrezcamos, nos presentemos delante de Dios. Pero si te aseguro, por ejemplo en Apocalipsis, la palabra del Señor dice, nuestra oración, la oración de los santos, ¿sabes cuál es? Es esa que llega como un incienso a la presencia de Dios. Hay una palabra en la Biblia que es redoma, está en el Salmo, no recuerdo ahorita qué Salmo, pero dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma. Eso era lo que estaba haciendo aquí nuestro hermano Daniel. Él estaba derramando su alma, él estaba llorando, él estaba humillándose. Y fíjate qué bonito, estaba en todo esto y la presencia del ángel lo interrumpió. Te pregunto, ¿has tenido tú alguna experiencia como la de Daniel? Se han presentado en tus oraciones, se han presentado visiones, revelación de Dios, palabra de Dios. Si esta es la situación tuya, estás en pura victoria. Pero si tu oración es seca, olvídate. O si tu oración tiene pecado. Él les decía, en Malaquías no solo es la condenación de Dios, no solo por los ladrones que se roban el diezmo, no solo es de eso, es de todo. Es de todo, dice Dios, pruébame, prueba a Dios. Y te digo una cosa, cuando nosotros ya conocemos un poquito la palabra del Señor, no necesitamos probar a Dios. ¿Por qué lo vamos a probar? Si estamos en la bendición, la vida victoriosa de un creyente todo depende en su dedicación, en su entrega y en su humildad para con Dios. Porque si no tenemos esto, no hay victoria. Por eso vemos tanta vida derrotada, por eso vemos tanto cristiano fracasado que no tienen victoria en sus vidas. Vienen las aflicciones, claro que sí. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra Jehová. De todas. Mira, así brevemente te platico, les comparto algo. En ese crimen, asesinato masivo que hubo allí en Walmart, mi esposo y yo estábamos enseguida, ahí en Cielo Vista. Pero la gente cuando estaba ahí, que pasó todo eso tan horrible, la gente empezó a llegar a Cielo Vista. En ese momento mi esposo y yo estábamos ahí, estábamos caminando. Y de repente yo empecé a ver mucho movimiento, la gente alterada, etcétera. Detrás de mi esposo, si tú la quieres creer o no, es tu problema. Pero yo no vengo aquí a decir mentiras, líbreme Dios. Pero detrás de mi esposo, a unos metros de distancia, yo vi un francotirador, todo de negro, todo con su rifle, no le vi el rostro. Cuando yo vi eso,
Yo le hablé a mi esposo, le dije, vente, nos fuimos a refugiar a una tienda. Ustedes vieran qué escándalo había en esa tienda. Apagaron las luces, quitaron los aires, cerraron las tiendas, la gente estaba histérica, en pánico. Mi esposo me decía, vente, vente. Él me quería proteger, mi amado esposo. Pero, ¿sabes qué? Yo estaba orando. Señor, y en tu nombre estaba orando en lenguas y gloria a tu nombre, Señor, y alabanzas a ti. Y nos metieron todavía un cuarto más allá. Yo salí, yo andaba ahí caminando, pero estaba orando, obviamente. Lo último, ¿sabes qué? Que yo vi entraron unos hombres y yo vi unas pistolas, no eran rifles, yo no conozco de armas, pero eran unas pistolas grandototas, fue lo último que vi. No me dio miedo, ni mucho menos, Dios sabe, sino que yo fui y les dije, ya entraron, ya llegaron. No pensé, Dios sabe, no pensé ni en la muerte, no pensé en nada, ni me dio miedo, no entré en pánico. Se alarmaron más nuestros hijos, porque uno de nuestros hijos estaba en un barco, en un crucero, y de ahí se enteró. Bueno, fue una cosa tremenda. ¿Sabes una cosa? Les dije, ahí vienen ya, cuando estaban ya todos ahí amontonados, ya esperando que llegara este loco y a todos nos baleara. No, cuando entraron era la policía. Híjole, de veras, fue algo precioso ese día. Mira las maravillas de Dios. Nos sacaron, era mucha gente. Y a todos nos pusieron con las manos en alto, es lo primero que hacen. En ese momento yo sentí, y Dios es mi testigo, yo sentí la gloria de Dios, la presencia de Dios. El Señor estaba con nosotros y yo iba con mis manos. Cuando ya salimos, dijeron, ya bajen las manos. Dije, no, yo no las bajo porque estaba orando en la presencia de Dios. Y no creas que estaba ahí haciendo un ridículo, un escándalo. No, yo con mis manitas así en alto, alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios nos guía, entonces nosotros tenemos bendición. Yo les invito en este momento, si necesitan oración, que es lo que estoy hablando eficaz, hablen en este momento 915-532-8518 y aclaro, al finalizar este tiempo, yo voy a estar orando por toda esta situación. Entonces, ahí nos han pasado algunas cosas, ahí por cielo vista, ahí a los poquitos días que eso pasó, íbamos mi esposo y yo, también otra vez íbamos a caminar y de repente vimos policías, carros de Border Patrol, todo rodeado, dije yo, ¿qué es esto, Señor? Pues no iban a detener ahí un señor, pero bueno, eso, cuando uno ora, estamos bajo la protección de Dios. Y es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Y es nuestra vida. 915-532-8518 hablen. Pero ¿saben qué? Mira, la oración, no hable solamente por oración. Habla para traer tu ofrenda. De verdad se los digo de corazón. El ministerio verdadero de Dios ahorita está sufriendo porque la gente está reteniendo su diezmo y su oración. Si tú no puedes ir a una iglesia, manda tu ofrenda aquí, porque verdaderamente aquí tenemos que orar. Ese es uno de los propósitos para venir a este lugar. 915-532-8518. Así que oren o únanse. En una ocasión, en un tiempo de oración en la iglesia, yo estaba orando por una persona 2 veces, y una de ellas, ¿sabes qué? Me habló el Espíritu Santo y me dijo, tú pides por el esposo de esta mujer, de una hermana que yo estaba orando por ella. Dijo, pero ella no me ha pedido ni ora por su esposo. Dije, jamás vuelvo a levantar esa oración. ¿Hasta cuándo debemos de orar, pueblo? ¿Hasta cuándo? Dios tiene un límite. Ahorita te voy a enseñar unos versículos. Otra ocasión, esto no hace mucho, nosotros tenemos un arca y ahí ponemos todas las peticiones y todo. Estábamos orando, también me habla el Señor
¿Y sabes qué me dijo? Dijo, la gente viene y pone sus peticiones, pero no vienen a la oración. Pueblo, si tú eres de los que no vas a la oración, estás en problemas y no tienes una vida victoriosa en Cristo Jesús. Es la razón que no vemos la mano de Dios, las maravillas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, comprados a gran precio. Por eso el Señor nos ha enviado a predicar el evangelio, a salvar las almas, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Ese es el evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no oramos, si no ayunamos, si no nos consagramos? Por eso hay una iglesia raquítica y una iglesia que no tiene victoria. Es la realidad y ustedes saben que digo verdad en Cristo, pero es la situación. Y sí, son los tiempos, claro que sí, son tiempos de apostasía, por supuesto, pero es cuando más nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilando a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestras congregaciones. Hay muchas cosas por qué orar y por qué ayunar. Ahora, yo les voy a dar un consejo. Por ejemplo, hay un tiempo, ya cuando sabes que la gente se rebela, que no quiere orar y que está rebelde y luego hay gente que dice, no, es que yo oro mientras hago mi quehacer y limpio mi casa. ¿Quién te dijo que esa es oración? Te puedo decir, después de que tenemos comunión verdadera con Dios, entonces sí, vamos a la oficina del doctor, el dentista, el súper, lo que sea, y seguimos en comunión con Dios. Sí, pero ya lo buscamos en privadito, porque eso dice mucha gente. O hay unas oraciones así express, ay, que como si fueran en el microondas, ¿no? Que quieren la respuesta así, sacrifícate. La vida en Cristo es sacrificada. Si a ti te han engañado y te han dicho, oh, que esto es color de rosa, que mira, tú entrégate al Señor, tu familia va a ser cambiada, vas a agarrar un buen trabajo, un carro del año. Dice Dios que busquemos primeramente su reino y todo esto nos va a venir por añadidura. No estoy contra las bendiciones, yo disfruto de ellas, pero cuando vienen de Dios, esas bendiciones son lo máximo. Pero también Dios, ¿sabes que Dios también tiene un límite? ¿Sabías tú eso? Mira, aquí en Jeremías, voy a leer en Jeremías en el capítulo 7 y en el versículo 16. Ya sabemos que Jeremías estaba hablando al pueblo cuando ya estaba rodeada Judá por Nabucodonosor y ya iba a ser la tercera deportación de Nabucodonosor a Babilonia. Entonces llegaba el profeta y les daba palabra y ¿sabes qué hacían? Como ahorita, como burros, sin hacer caso. En el 7, en el 16, Jeremías 7:16, le dijo Dios al profeta, 4 minutos, claro que sí. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Cuando ya Dios dice esto, Dios tiene límites, pueblo. Creemos y ¿sabes qué? Se abusa de la gracia de Dios y pensamos, al cabo Dios es bueno, Dios es paciente, amén. Pero tiene límites. No te olvides. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación. Y mira, ahorita voy a estar orando por Leticia, sanidad de cataratas. Claro que sí, mi hermana, con gusto nos vamos a unir en oración porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Marta Martínez, salvación y su hijo, por su hijo y por su familia. Amén. Claro que sí. Y luego también Anónimo, que Dios la ayude a ella a reunirse con su esposo. Y luego también Lozano, Dolores Lozano, sanidad, dolor en el estómago y su familia. Y luego también Daniel, sanidad de huesos, depresión, salvación y su familia. ¿Cómo necesitamos
la oración eficaz para todo esto. Juanita, sanidad por la hermana Ramona que está internada, claro que sí. Vamos a estar orando por estas peticiones. Vamos a unirnos porque ¿sabes una cosa? La oración eficaz del justo puede mucho y sabemos que si nos unimos hay más fuerza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, mi Rey, yo te doy gracias, Cordero Santo. Y mira, Señor, tú sabes, Padre, que tú me has traído aquí, Señor. Tú sabes, Padre, que en tu nombre sabemos por tu palabra echaremos fuera demonios. Y tú dijiste, Señor, que impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, trae salvación, trae liberación y todo lo que tu pueblo necesita. Aún aquellas llamadas, Señor, que no están aquí registradas, oramos por toda esta situación y recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Saben una cosa? Yo tengo muchos testimonios, créanlo, de orando así en el radio o en la televisión y todo, donde Dios ha puesto riñones nuevos. ¿Sabes tú por qué no los comparto? Porque no quiero que se oiga como muy vanidoso. Yo engrandezco a Dios y no quiero aquí que nadie brille más que la gloria de Dios. Aleluya. Bien, asegúrense, marquen en su calendario para el próximo Teletón, que es del 23 al 27 de marzo, ¿ok? Y para más información pueden ustedes comunicarse livechristiantv.com. Ese es el el sitio donde ustedes se pueden ahí comunicar para dar ayuda. Traigan ofrenda, porque créanlo, el pueblo de Dios ahorita está sufriendo por esta situación, por lo económico. Bueno, mis amados hermanos, pues el tiempo se va bien rápido, pero gloria a Dios que nos permite, tenemos la bendición de llegar a este lugar a compartir la preciosa palabra del Señor. Enséñate a orar eficazmente y tú vas a ver cómo Dios responde, porque Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros. Bendiciones, les amo en Cristo Jesús. Amén.